Feliz Pascua de Resurrección, hermanitos. Este lunes de Pascua, que como saben también se le conoce como el lunes del ángel, ¿no? En la tradición católica se celebra los ángeles anunciando a las buenas y santas mujeres que no está aquí, ha resucitado, y las envía corriendo a contar a los apóstoles escondidos, temerosos, algunos ya, digamos, de vuelta a su casa, este proyecto fracasó, para decirles, esto ha pasado. Y obviamente también ellos deben haber creído, no, se deben haber robado el cuerpo, deben haber sido los romanos o deben haber sido el Sanedrín, y les dice, mira, también nosotros hubiéramos pensado lo mismo, pero resulta que había un ser de luz, un ángel, que nos dijo esto, no está aquí, ha resucitado. Entonces, ya se imaginan ustedes lo difícil que era entender esto, porque los judíos en su mayoría, salvo digamos los saduceos, creían en la resurrección en otra vida, ¿no? Pero, ¿qué significaba eso? Que los cuerpos se quedaban acá y se corrompían, ¿no? La resurrección era una cuestión, digamos, espiritual. Y uno iba al seno de Abraham, ¿no? Del Padre, no solamente la religión, sino también de la raza, ¿no? Entonces, ellos tenían este gran signo de interrogación, pero se imaginan ustedes ese momento de esperanza, ¿no? Y de ahí la iglesia tiene esta celebración que en algunos de los ritos orientales es todavía más intensa, ¿no? Es una fiesta más grande. En Italia, por ejemplo, que no es un rito oriental, para que no crean que le estoy llamando rito oriental, en Italia el lunes del ángel es también feriado. Muchas personas bromean diciendo, bueno, mira, se le llama la Pascuita, la pequeña Pascua, ¿no? La Pascuetta, ¿no? O lunedì dell'angelo, el lunes del ángel. Y muchos dicen es que históricamente el domingo se celebra de tal manera la Pascua que necesitamos el lunes para volver a una buena digestión y poder recuperarnos, ¿no? Pero no, es una fiesta bonita del lunes del ángel, y es una buena ocasión para alegrarnos de la resurrección y recordar que toda esta semana es el domingo de resurrección. Así la celebra la iglesia, con tanta alegría. Y sabemos que la iglesia celebra la Pascua durante 50 días, pero el domingo específico de resurrección lo celebra toda esta semana, lo que se llama la octava de Pascua. Toda esta semana se celebra como el domingo de Pascua. Y si ustedes van a misa, por ejemplo, van a ver que las antífonas dicen, hoy los que van a misa diariamente van a ver que las antífonas dice, hoy verdaderamente resucitó el Señor. Y algunas personas que no acostumbraban ir a misa diaria durante el tiempo de la Pascua, se sorprendían de, ¿por qué hoy? Si ya estamos ya es martes, ya es miércoles, ya es jueves. No, es que la iglesia sigue celebrando eso como un solo día. Así que celébrenlo ustedes también con todos los signos y símbolos de fe, y especialmente de la resurrección, con que podemos celebrar especialmente en las familias, en las comunidades, ¿no? Porque es el día supremo de la victoria del Señor. Y es una victoria que transforma a la gente. Recordarán ustedes, los que me siguen habitualmente, que cuando comenzamos el recorrido de esta Semana Santa y de esta Cuaresma 2025, comenzaba reflexionando con ustedes cómo el miércoles de ceniza yo había experimentado, yendo a una parroquia donde normalmente no iba por razones de trabajo, por la hora, a una parroquia donde me quedé sorprendido de la cantidad de gente que estaba ahí, sabiendo que ya habían habido 2 misas, yo fui a la de mediodía, 2 misas en la mañana, y iban a haber 2 misas más en la tarde, o sea, 5 misas. Y esto me llevó a compartir con ustedes los números que estaban compartiendo después las diócesis
de los récords de personas que están entrando a la Iglesia Católica. Y esto además me produjo una gran alegría interior, porque muchas de las personas que escucharon ese miércoles de ceniza compartieron conmigo que efectivamente ellos habían experimentado lo mismo en sus parroquias. Y son hermanos que me hablaban de parroquias de distintas partes de América Latina y de España. Eso es lo que me sorprendió y además me dio una gran esperanza, una gran alegría espiritual. Es lo que puedo decir. No tengo otra palabra para describirlo. Y esta belleza, digamos, es la que de alguna forma se ha ido extendiendo para llegar otra vez a números impresionantes. Si ustedes recuerdan, después de la Pascua del 2024, les dije, mira, las diócesis norteamericanas se han comenzado a sorprender de los números, ¿no? La primera arquidiócesis que compartió sus números, no recuerdo si fue Washington DC o Baltimore, y los números eran sorprendentes. Y después, ya durante la Pascua, las diócesis comenzaron a contar cuántas personas habían ingresado a la iglesia y cómo estas eran cifras récord. Y había una gran belleza en estos números, porque supongo yo que cada diócesis había pensado, wow, qué raro, nos ha tocado este número más grande, ¿no? Y lo veían como una peculiaridad tal vez de su propia diócesis, por alguna razón, ¿no? Y resulta que era un fenómeno bastante generalizado. Entonces, este 2025, ya durante la época de la Cuaresma, las diócesis comenzaron a dar las cifras de sus números de candidatos. Básicamente, en todos los casos, el número de candidatos era un número mayor al del año pasado. Y el número del año pasado estaba batiendo un récord no solamente de los años anteriores, sino que no se había visto desde la década de los 60. ¿No? La última vez que habían tenido tanta gente había sido en la década de los 60, digamos, antes de toda la crisis de vida parroquial que yo creo que pasó prácticamente en todo el mundo. Esto es muy impresionante porque las personas que hoy en día están ingresando a la Iglesia Católica o están regularizando su situación en la Iglesia Católica, lo hacen con un nivel de convencimiento que no existía en los 60. En los 60, y no estoy denigrando la fe de los 60, ¿no? La fe se practicaba en barrios completos, todo el mundo se encontraba en la iglesia, pero era difícil saber cuánto de eso era un fenómeno auténticamente de fe y cuánto era un fenómeno sociológico. Es decir, mira, así es como se vive acá, esa es nuestra cultura, ¿no? Y lo hacemos por razones culturales. La gente que lo ha hecho ahora y que ha sido incorporada a la iglesia, que ha vuelto a casa en la vigilia pascual, no son personas que lo han hecho por razones culturales. Es más, algunos lo han hecho por razones contraculturales. Yo estaba siguiendo en la red, en X, a un hermano que era un apologista evangélico y que de pronto, comenzada la Cuaresma, anunció, bueno, esto creo que va a chocar a muchos, pero he decidido unirme a la Iglesia Católica. Y a lo largo de estos días les iré contando los motivos, ¿no? Pero quiero que sepan que, aunque esto parece sorpresivo, yo personalmente lo venía evaluando ya hace mucho tiempo. Y efectivamente fue contando sus razones, y las razones son las clásicas de un evangélico que sigue escarbando más en las Sagradas Escrituras. Encuentra que
no existe unidad en la interpretación de los pasajes de las Sagradas Escrituras y que es necesario irse a la historia previa de la Reforma protestante y llegar a los que explicaron las Escrituras desde el comienzo, lo que nosotros conocemos como padres de la Iglesia, ¿no? Y claro, conforme se iban acercando los días, en los días de comienzo de la Semana Santa, este hermano estaba compartiendo reflexiones ya un poco dolorosas, ¿no? Porque él era un héroe evangélico. Su papá es un pastor evangélico, están muy convencidos del evangelismo. Y los papás le han insinuado, por lo menos durante la Semana Santa le insinuaron que si iba a volverse católico, iba a tener que dejar la casa, ¿no? Estaba viviendo con sus padres. Claro, él es adulto, puede buscar un lugar donde vivir, no es fácil. Sigue viviendo con los padres por esta unidad en la fe, ¿no? Que creía en la misma religión. Y lo último que vi de él el Jueves Santo fue un crucifijo que había puesto en su estudio, en la casa tenía un estudio, un crucifijo, y unos paneles, es decir, unos papeles bien bonitos, bien impresos, ¿no? Pero básicamente unos papeles a los costados de la cruz, del crucifijo, explicando el crucifijo, porque en la religión evangélica de sus padres, el crucifijo es un insulto, o sea, el Señor muerto es un insulto, ¿no? Y entonces él puso textos, digamos, del cristianismo temprano explicando, y textos de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, explicando el pasaje, ¿no? Y mirarán a quien traspasaron, cómo tiene un fundamento bíblico. Y diciendo, deseenme lo mejor para que mis papás entiendan por qué este crucifijo, no decidan sacarlo y peor, no decidan, digamos, botarme de la casa, ¿no? Entonces, no he sabido nada de él durante el domingo, digamos, de resurrección. Y si sé algo, procuraré recordar de compartirlo con ustedes. Pero quería ponerles el caso simplemente de cómo es gente mucha más consciente la que hoy en día se ha sumado a la Iglesia Católica. Y cómo este es el perfil, como describe una revista católica francesa, este es el perfil de el número récord de 10.000 adultos que van a ser bautizados, que han sido bautizados, en la Pascua, ¿no? Los que fueron bautizados en la vigilia pascual. 10.000 adultos en Francia. Esta es una cifra revolucionaria desde el punto de vista demográfico. No, pero comparado con lo que venía pasando en Francia, donde la expectativa es, mira, la iglesia va a morir, la gente no va a practicar la fe, en esa expectativa, este es un cambio radical. Vale la pena alegrarnos con todos nuestros hermanos, todos los que hemos celebrado la Pascua como católicos y todos aquellos que lo han celebrado por primera vez como católicos, para que el Señor los siga bendiciendo. Y todo este tiempo, a pesar de cualquier dificultad que nos toca vivir, algunas de ellas he compartido con ustedes, la alegría de la resurrección es más importante y más grande. Feliz Pascua de Resurrección.